Mary Somerville, la reina de la ciencia. ¿Te imaginas que alguien pudiera escribir hoy en día un libro que abarcara toda la ciencia conocida y que lo hiciera de manera que le permitiera a cualquier persona con matemáticas de nivel escolar comprender las partes más complicadas de la física de partículas, la química y la astronomía? ¿Cuántos descubrimientos se podrían hacer si alguien pudiera unificar tantos campos de conocimiento, permitiendo que los expertos se entendieran entre sí? Eso fue lo que hizo Mary Somerville, una autodidacta genial cuyos exitosos libros en los que tradujo, explicó y reunió diferentes campos científicos llevaron a que la nombraran la reina de la ciencia en el siglo XIX. Lo logró, a pesar de que durante gran parte de su vida su destino como una heroína científica fue poco probable. En la foto vemos un boceto de Mary Somerville cuando era chiquita. Mary nació en 1780 y creció deambulando por la campiña escocesa, cerca de su casa en Fifeshire, recolectando conchas y observando aves. Su educación se limitaba a instrucciones en el hogar para que dominara las típicas actividades femeninas de la época, la pintura, la música y el francés. Aprendió a leer cuando tenía 10 años, pero desde ese momento comenzó a devorar libros y revistas, cualquier cosa que pudiera tener en sus manos, incluido a Shakespeare. Sus padres no apoyaban sus intereses. Su padre era un oficial naval que pasó largos años en el mar, y a su madre aparentemente solo le interesaba leer textos religiosos. Cuando tenía 13 años, visitó una de las aburridas fiestas de té de su madre. Allí, una joven amiga le mostró una revista mensual con imágenes de colores de vestidos de damas, charadas y rompecabezas. Las revistas sí eran material de lectura apropiado para las damas. Al final de una página leí lo que me pareció una simple pregunta aritmética, pero al pasar la página me llamó la atención ver frases de aspecto extraño, mezcladas con letras, principalmente X e Y. Por eso pregunté, ¿qué es eso? Oh, dijo la señorita Gilby, es una especie de aritmética, lo llaman álgebra. Tras fastidiar a todos sus conocidos o parientes para que le explicaran qué era álgebra, finalmente alguien le dijo que se podía aprender con un libro llamado Euclides. Tuvo que suplicarle al tutor de su hermano que le comprara el libro, pues no era correcto que una mujer leyera ese tipo de cosas. Sin dejar de hacer lo que le correspondía, es decir, tocar el piano, pintar y hacer y arreglar ropa, cuando se iba a la cama, Mary se dedicaba a aprender de Euclides, algo que sus padres no veían con buenos ojos. Decidieron quitarle la vela para evitar que leyera de noche, pero ella se quedaba en la oscuridad revisando los 6 libros de Euclides en su mente hasta que se los aprendió de memoria. El matrimonio de Mary con Samuel Grigg, un primo lejano, fue arreglado por sus padres. Para su vida intelectual fue una unión desastrosa. Más tarde escribió que Grigg tenía una opinión muy baja sobre la capacidad de mi sexo y no tenía conocimiento ni interés en la ciencia de ningún tipo. Tomé lecciones en francés y aprendí a hablarlo. La pareja se fue a vivir a Londres, tuvo 2 hijos y Grigg murió en 1808. Después Mary volvió a Escocia y reanudó sus estudios, trigonometría plana y esférica, secciones cónicas y astronomía. En Edimburgo, Mary se ganó una medalla de plata por resolver un problema publicado en un diario matemático que había sido planteada por William Wallace, quien era un matemático destacado con quien ella mantenía correspondencia. Conoció gente con nuevas teorías sobre el mundo natural y estudió química, geografía, microscopía, electricidad y magnetismo. También usó la herencia que recibió de Grigg para comprar una biblioteca científica. También conoció a su segundo esposo, William Somerville. Él también era su primo y médico, pero al contrario de Grigg, tenía una mente inquisitiva y estaba encantado de haber encontrado una esposa inteligente. Somerville y su familia alentaron la formación científica de Mary. Frecuentaban la Royal Institution, fundada en 1799 para desarrollar la ciencia en la vida común. Luego vivieron en Londres, bien conectados con la emocionante escena intelectual de la época. Eran amigos del pionero de la informática Charles Babbage, el astrónomo John Herschel y de Thomas Young, quien trabajó en todo, desde la teoría de las ondas de luz hasta los jeroglíficos.
Tuvo otros 4 hijos, comenzó a realizar sus propios experimentos sobre luz y magnetismo y a publicar sus propios artículos científicos. Conoció a científicos como Michael Faraday, Alexander von Humboldt y Humphrey Davy. También fue nombrada miembro honorario de la Royal Astronomical Society. También conoció al político Henry Brougham. Brougham le encargó que tradujera el libro Mecanique Celeste, o Mecánica Celestial, del matemático y astrónomo Pierre-Simon Laplace, que abarcaba 5 tomos, y no solo era monumental, sino complicada. La labor requerida no era realmente una traducción, sino de una interpretación que hiciera comprensible lo que no lo era. Una vez se convencía de la verdad de un resultado, Laplace tendía a no molestarse en explicar en detalle el asunto. Además, era imposible comprender el libro sin saber lo que precedió su obra, así que Murray empieza con una disertación magistral que sintetiza todo lo que pasó antes en la astronomía física hasta llegar a ese punto. El análisis que Murray Somerville hizo sobre las perturbaciones de la órbita de Urano en su siguiente libro, La conexión de las ciencias físicas, fue el origen de la investigación del astrónomo John Crush Adams, que llevó al descubrimiento de Neptuno en 1846. Murray era pintora. Eso le permitía dibujar con sus palabras mundos que los lectores no habían visto, desde la primera obra que tenía lugar en el espacio sideral hasta la última, de la ciencia molecular y microscópica de 1869, que recogía los más recientes descubrimientos revelados por el microscopio. Su mayor éxito de ventas fue Geografía Física, publicado en 1848, en el que, según dijo, siguió el noble ejemplo del barón Humboldt, patriarca de la geografía física. Mostró una visión amplia de la geografía que incluía la tierra, sus animales, sus vegetales, así como la condición actual y pasada del hombre, las conductas y los idiomas de las naciones existentes y los monumentos de las que ya no existen. El libro la hizo merecedora de la medalla de oro Victoria de la Royal Geographical Society y de la admiración de Humboldt, quien le escribió aplaudiendo su originalidad. Murray no solo era un genio, sino que vivió un momento en el que se estaba empezando a reconocer la ciencia como un foro de conocimiento distintivo, como una fuente cultural común en lo que valía la pena especializarse. Las ciencias no eran disciplinas que se enseñaban en las universidades en la época en la que ella escribió y, como a menudo ha sido el caso, hay espacio para las mujeres en las áreas que están emergiendo. Si hubiera tratado de participar activamente unos años más tarde, le hubiera resultado muy difícil, pues la ciencia dejó de estar abierta para su género una vez solidificada. Murray brindó su apoyo a causas liberales como la campaña de votos para las mujeres y la educación de buena calidad para las niñas, y continuó escribiendo. Con la ayuda de sus hijas compiló su autobiografía que les pidió que publicaran póstumamente. En sus últimos días escribió: «Tengo 92 años, mi memoria para los acontecimientos ordinarios es débil, pero no para las matemáticas o las experiencias científicas. Todavía soy capaz de leer libros de álgebra superior durante 4 o 5 horas por la mañana e incluso de resolver problemas». Vivió hasta 1872. En su obituario, el diario The Morning Post declaró: «Cualquiera que sea la dificultad que podamos experimentar a mediados del siglo XIX para elegir un rey de la ciencia, no hay duda alguna sobre quién es la reina de la ciencia». Con el tiempo, su contribución a la ciencia fue casi olvidada. La fama tiende a otorgarse a las personas que hacen descubrimientos, no a las que pueden comunicar brillantemente esos logros al público.